Saludos amigos, bienvenidos a este canal. Espero que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy vamos a hablar de el Día del Señor. ¿Qué es el Día del Señor? ¿Qué es lo que va a pasar el Día del Señor? Y sobre todo, ¿en qué momento se nos habla en la Biblia sobre el Día del Señor? ¿Por qué yo traigo este tema? Bien sencillo. Hay muchísimas personas que ya sea pues porque no leen su Biblia lo suficiente, no entienden, confunden lo que es el día del Señor. Y ahí es donde hay un problema gigantesco. No en la interpretación, porque esto no es cuestión de interpretación, sino cuestión de entender. Segunda de Tesalonicenses 2. Vamos a pasar a ver qué nos dice. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, note este dato, y nuestra reunión con Él. Anote ese dato por ahí. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Aquí tenemos a la iglesia trayéndole preocupaciones al apóstol Pablo, de que estaban escuchando rumores y por toda la tribulación que estas personas estaban pasando en ese momento, ellos entendían que el día del Señor estaba cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí Pablo les dice que no se dejen engañar porque el día del Señor no puede venir sin que primero venga el anticristo, el hombre de perdición. Anote ese dato que es bien importante. El día del Señor no puede venir sin que antes venga el anticristo, el hombre de pecado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, que ya nosotros hablamos de eso en un video pasado, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí hay tres datos que tenemos que anotarlos antes de salir de este versículo. El primer dato que quiero que ustedes anoten es el primero, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Anote eso, la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Y el otro dato que quiero que anoten es el día del Señor. No por carta ni como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, porque no vendrá, el día del Señor no vendrá si quien antes venga el anticristo. ¿Qué es el día del Señor? El día del Señor, Isaías 24:21 nos dice, a que acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Sofonías 1:14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente, día de ira, aquel día, día de angustia y aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado, de
entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. ¿Qué nos dice Isaías nuevamente? Isaías 13. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Esto me está pareciendo ya conocido. Ustedes tienen que entender ya por dónde yo voy con esto. Job, Job 20, 28 lee. Los renuevos de su casa serán transportados, serán esparcidos en el día de su furor. Esta es la porción que Dios prepara al hombre impío y la heredad que Dios le señala por su palabra. Isaías nuevamente, Isaías 13. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Ezequiel 33. Porque cerca está el día de Jehová. Aquí lo vemos nuevamente. Día de nublado, día de castigo de las naciones será. Apocalipsis 6:15. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todos los siervos, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. El día de la ira es el día que el Señor juzga a las naciones, el día de la destrucción de las plagas, donde se derraman las copas, donde se tocan las trompetas, donde Dios está juzgando a la gente. Eso es el día de la ira, eso es el día del Señor. De esto que acabamos de leer es de lo que hablaban los discípulos, la iglesia. De esto es lo que hablaba la iglesia cuando le preguntaban a Pablo, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pero nuestros amigos youtubers obvian completamente ese dato. ¿Por qué? Porque si ellos reconocen que el día del Señor es el juicio, los días de juicio que van a venir, la gran tribulación, que es donde se va a juzgar a las naciones, se les cae el argumento. Nada. Te leen el evangelio perdido de Juan, el evangelio perdido de Judas, te ven el videíto de otra persona que leyó 2 libros y se volvió loco y te empezó a subir videos diciendo que el Dios del Viejo Testamento no es el Padre de Jesús, que el día del Señor es el día de la segunda venida. Mis amigos, el día del Señor no es el día de la segunda venida. Por lo tanto, el argumento de toda persona que dice que el arrebatamiento no existe, que es una falsa doctrina, lo acabamos de derrumbar en este mismo momento. Así de sencillo y tan claro como se los estoy diciendo. Y no es que yo sea la persona más inteligente del mundo, porque no lo soy. Yo solamente sé leer. Mire qué sencillo. Yo sé leer. Eso es todo. Eso es todo. Y aquí nos dice en el sentido que el día del Señor está cerca. Y que no se preocupen porque el día del Señor no va a venir sin que antes venga el anticristo. Pues obviamente el anticristo tiene que venir primero y luego es que viene la tribulación, el día del Señor, donde van a ser todos juzgados.
Y estas personas estaban preocupados porque pensaban que se habían quedado en el arrebatamiento. Por eso es que Pablo les dice al principio, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, nuestra reunión, ¿Dónde yo he leído algo parecido? Vamos a Primera de Tesalonicenses 4. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él. Esa es nuestra reunión. La reunión de la iglesia es esa, con el Señor, en el arrebatamiento. Y los cristianos del primer siglo habían pensado que se habían quedado por todas las cosas malas que estaban pasando. Por eso Pablo les tiene. Es que es tan obvio que no me explico, pero eso es lo que pasa cuando pues te pones a leer o a ver cosas que no tienes que estar haciendo. Por respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ya ellos sabían, ya ellos tenían una manera de pensar, un modo de pensar. ¿Cuál fue? El que Pablo dijo en Primera de Tesalonicenses. Mírelo aquí. Mírelo aquí. Seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ellos ya tenían esa manera de pensar y eso era lo que ellos esperaban. El cristiano del primer siglo esperaba el arrebatamiento. No le hagas caso al youtuber, mi amigo. Te están engañando. Están tirándote cortinas de humo para confundirte. Acuérdate, no toda persona está capacitada para llevar la palabra del Señor. El entender la palabra del Señor y hablarla es un don. Léase Primera de Corintios 12, ahí usted va a ver los dones del Espíritu Santo. Y esto es un don, por lo tanto, no el primer youtuber que usted ve que te está hablando de esto, te está hablando la verdad, porque es que no entiende. No entiende, no sabe de lo que está hablando, para ser más exacto. No saben de lo que están hablando. Son sabios en su propia opinión. Y lo que podemos pensar es que o están buscando engañar a sabiendas, y no, yo no estoy diciendo que eso es lo que están haciendo, estoy dando unas posibilidades, o están buscando engañar a sabiendas, o simplemente son personas que no saben de lo que están hablando, son ignorantes y solamente riegan, propagan su ignorancia eh, en las redes. O son personas que están endemoniadas y lo hacen con toda la intención de confundir. Y esto pues usted tendrá que deducirlo pues por su manera de actuar, de hablar y demás. Pero eso no es el tema. El tema es el día del Señor. Ya hemos comprobado que la palabra nos dice que es el día del Señor. El día del Señor que se refiere Pablo en segunda de Tesalonicenses es el día del juicio, de los juicios que van a venir sobre la tierra, la gran tribulación. Eso no va a pasar hasta que venga el anticristo primero. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, los hermanos estaban preocupados y Pablo les dice que no se dejen mover fácilmente de su manera de pensar, que lo que Él les dijo en primera de Tesalonicenses, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados justamente en las nubes para recibir al Señor en el aire. O sea, lo que Él comenta aquí, nuestra reunión con Él, eso sigue, eso se va a dar y les dice que no se preocupen y les afirma y les dice no se preocupen porque para eso tiene que venir el anticristo, el hombre de perdición. Ustedes lo ven aquí, ¿verdad que no? No se preocupen porque no estamos en el día del Señor. El día del Señor es el día de juicio sobre todos los moradores de la tierra,
de donde se nos promete que vamos a ser librados en Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Si tú no lo quieres creer y te quieres quedar, según tu fe, será hecho. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes y los veo en otro video.